Hoy vamos a hablar en este video acerca del término Elohim, o sea, Dios en el hebreo semítico. Y para eso tengo aquí al frente en la pantalla el gran diccionario enciclopédico de la Biblia por el editor general Alfonso Ropero Versosa. Y a la derecha tengo el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia por Wilton Nelson y revisado por el gramatólogo y teólogo Juan Rojas Mayo. Vamos a utilizar estas dos herramientas trinitarias y estoy utilizando estas herramientas como evidencia visual para que ustedes puedan entender, o los trinitarios que están mirando este video puedan entender que su propia literatura se contradicen a sí mismos y no apoya su doctrina. Primeramente vamos a utilizar el gran diccionario enciclopédico de la Biblia. Alfonso Ropero es una persona, un gramatólogo de las lenguas antiguas y es un diccionario del hebreo y del griego, como es el diccionario de William Vine. Vamos a buscar en la página 646 de este diccionario etimológico y vamos a buscar la palabra Dios. En la página 646, en la sección Dios. Por ejemplo, aquí dice, en el hebreo, según el Strong 430, lo pueden corroborar en el Strong, la forma plural Elohim, aquí está el carácter, es la más común. Su uso está presente en todo el Antiguo Testamento, desde el primero al último libro, unas 2600 veces en total. Cuando se refiere al Dios verdadero, lleva un artículo prefijado, según Génesis 5:22, 6:9, verso 11 y capítulo 17, verso 18, o adjetivos simples como Dios de los cielos. Sigue diciendo, por ejemplo, que el término Elohim indica la relación de Dios con Israel y se habla del Dios de Israel, el Dios de Jacob y el Dios de Abraham. Y sucesivamente, cuando vemos aquí, Elohim hace referencia a los falsos dioses, en tanto que adorados como si fueran Dios. Y a veces, dice aquí, a los reyes y señores son llamados Elohim, según el antiguo concepto de la realeza como vicerregentes de la divinidad que poseen cierto tipo de majestad representativa. Así que el término Elohim no solamente se le aplica al Dios verdadero, como quiere hacer ver Braulio de la Torre, sino también se le aplica a los reyes o señores de Israel. Así que los reyes y señores de Israel no pueden ser una pluralidad de personas. Entonces, lo que estamos viendo es el concepto etimológico semántico del término Elohim, y que no se puede utilizar este término para ejemplificar la divinidad de tres personas, de tres seres, en un solo Dios. Porque ese concepto, esa ideología, es una ideología moderna desde el siglo XX que se ha fomentado. Entonces, vamos ahora a pasar al Nuevo Testamento, Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, y vamos a buscar en la sección Dios. Y vamos a ver cuál es la opinión que tiene este diccionario. Este diccionario es completamente trinitario. Y lo curioso, en la página 289, ustedes pueden ver aquí, página 289, acerca del término Elohim, dice, el nombre Elohim, traducido en nuestras versiones a veces por Dios y otras veces por Señor, viene de una raíz que significa poder y se refiere a todo lo divino,
a veces se combina con otras palabras. Se usa el plural Elohim para referirse a Dios de Israel, no por resabios politeístas, como pretenden algunos, ni en directa referencia a la Trinidad, como dicen otros, sino para identificar o reforzar la idea expresada a la plenitud de Dios. Voy a volver a repetir. Aquí, señor Braulio de la Torre, dice tu propio diccionario que no por resabios politeístas, como pretenden algunos, ni en dirección referencia a la Trinidad. Así que tu propio diccionario ilustrado de Wilton Nelson está refutando tu argumentación. Así que tu argumentación queda completamente en el piso. Es vulnerable con respecto a tu propia literatura. Vamos ahora a presentar en el caso de la Biblia textual, y vamos a utilizar como base rectora el texto de Éxodo capítulo 7, verso 1, donde el término Elohim es aplicado a un siervo de Dios. Estamos hablando del caudillo Moisés. En Éxodo 7.1, cuando vamos a la Biblia y vamos a utilizar la Biblia textual, antes de pasar a Éxodo 7.1, quiero leerle Génesis 1.1 en la Biblia textual trinitaria, que utiliza Braulio de la Torre. Dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Según Braulio de la Torre dice que en el principio creó dioses, los cielos y la tierra. O sea, Elohim, como está en plural, según él, un plural numérico y no majestático, análogo de excelencia y majestad, entonces el texto debe traducirse del hebreo semítico al español. En un principio crearon dioses los cielos y la tierra. Utilizando este mismo concepto de la Biblia textual, Elohim, vamos a utilizar en este video y en la segunda parte del término Elohim, dos videos acerca del término Elohim, vamos a utilizar esa misma idea que tienen los trinitarios. Entonces, vamos a buscar ahora Éxodo, Shemot, capítulo 7, verso 1, en la Biblia textual. Dice, entonces dijo YHVH a Moisés, he aquí, te he puesto como Elohim. Te he puesto como Elohim ante Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Elohim aquí es aplicado a Moisés. La pregunta sería, si Elohim significa una pluralidad de personas, entonces Dios, cuando dirigió las palabras a Moisés, entonces el texto debe traducirse de esta manera. He aquí, te he puesto como dioses ante Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Entendía Dios o entendieron los israelitas que Moisés era parte de tres personas en un solo ser? Moisés se compone de un ser tripartita, de tres partes. No. Así que la idea de Elohim queda completamente desfasada, refutada mediante Éxodo 7.1. Ahora, en el caso de la Biblia, versión israelita nazarena, y vamos a buscar nuevamente Éxodo capítulo 7, verso 1. En Éxodo 7.1 dice la Biblia israelita nazarena, y Yahvé le contestó a Moshe, mira, yo te pongo en el papel de Elohim. Te pongo en el papel de Elohim para el Paró o Faraón, con tu hermano Aarón como tu profeta. Aquí puedes ver Elohim. O sea, la Biblia israelita nazarena dice que Dios constituyó o hizo a Moisés Dios. Entonces podemos decir que Moisés forma parte de una divinidad, o forma parte de una trinidad, o forma parte de las personas que conforman el dogma trinitario. No.
Entonces estamos viendo aquí realmente que la argumentación de Braulio de la Torre queda completamente desfasada. Vamos a ver ahora en el códice B19A Leningrado que utiliza Braulio de la Torre. Y vamos a buscar Éxodo capítulo 7. Verso 1. El mismo análisis que estábamos haciendo con la Biblia textual y la Biblia israelita nazarena. En Éxodo 7.1 dice el texto interlineal hebreo-español. Dice el texto de esta manera: y dijo Yahvé a Moisés, mira, te hice Dios, Elohim, te hice Dios. Aquí lo vemos. Te hice Dios. Aquí ve el carácter hebreo, Elohim. Y es el mismo, este carácter que ustedes ven aquí, en esos 7.1, es el mismo que aparece en Génesis 1.1. Y a priori. Vamos a hacer una equiparación. Elohim aplicado al Dios verdadero y Elohim aplicado al caudillo Moisés, como vemos aquí, Elohim. Entonces Moisés es el Dios verdadero. Moisés es el Dios todopoderoso. Moisés entonces es un Dios, un semidios, como Jesucristo, como hacen los trinitarios, que cuando Cristo estuvo en la tierra era mitad Dios y mitad hombre. 100% Dios y 100% hombre. Entonces Moisés en esos 7.1, también los israelitas entendían de que Moisés era 100% Dios y 100% hombre. En este caso, seguimos analizando el texto de Éxodo. Vamos a buscar el libro de Shemot, capítulo 7. Shemot 7. 1. Aquí pueden ver el texto para analizarlo. En el 7.1 dice el texto: y dijo IHWH a Moshe, mira, yo te he hecho como Elohim para el faraón, y Aarón tu hermano será tu Naví. Aquí estamos viendo realmente el término Elohim. Ahora vamos a ver en el palo hebreo por Yohanan Pérez, interlineal. Vamos a ver aquí en el libro de Shemot. Estamos aquí viendo el libro de Shemot. Y vamos a buscar el capítulo 7. Capítulo 7, verso 1. Aquí estamos en presencia del palo hebreo. Y dice YHWH dijo Moshe, y mira, te he constituido como Elohim. Y aquí usted ven el carácter hebreo de Elohim, y arriba ven Elohim en el palo hebreo, que es Elim. Ahí lo pueden ver, corroborar, le pueden tirar fotos. Entonces los israelitas entendieron de que Moisés constituía 3 personas divinas en un solo ser. No. Vamos a corroborar aquí, en este interlineal hebreo y griego, pero en la parte hebrea. Vamos a buscar el libro de Shemot, capítulo 7. Podemos ver el capítulo 7 en su verso 1. Y vamos a buscar el término Elohim. Por ejemplo, aquí pueden ver, este interlineal tiene el número Strong,
arriba. Y aquí pueden ver el número 430, según el Strong, y Elohim. Abajo dice God. Te haré Elohim. Aquí pueden ver el término Elohim, que es el mismo que aparece en Génesis 1.1. 430. Para que ustedes puedan ver, ¿no? El número que dice aquí. 430. Aquí ven el carácter hebreo con los puntos vocálicos. 430. El mismo Elohim, numeración del Strong 430 que aparece en Éxodo 7.1, es el mismo que aparece en Génesis 1.1. Entonces podemos decir que Moisés es parte de una Trinidad, es parte de una divinidad. Entonces estamos mostrando las herramientas contundentes para refutar la argumentación de Braulio de la Torre y cualquier trinitario que está en las redes sociales que habla acerca del término Elohim y que debemos creer en esa ideología falsa que se está fomentando en esta era moderna. Entonces vamos a seguir en el análisis acerca del texto. Vamos a analizar un texto muy, muy importante y es el Salmo 82.1. En el Salmo 82.1 vamos a seguir buscando en esta interlineal. Vamos a buscar el libro de los Salmos 82, capítulo 82, en el verso 1. Ya estamos ya en presencia del Salmo 82, 1. En el Salmo 82, 1 aparece el término Elohim. Aquí lo pueden ver en pantalla. Elohim. Y abajo dice God. Elohim. Hay una discusión teológica en cuanto a la hermenéutica de que ahí se está refiriendo a los jueces humanos. El Salmo 82.1 dice que Dios está en la asamblea de los dioses. Y ahí se está refiriendo. Hay muchas traducciones bíblicas trinitarias que cuestionan ese texto indicando que se te refiere a no a seres divinos, a los ángeles, sino se refiere a los jueces. Según el contexto del versículo 6, el Salmo 82.1 y el Salmo 82.6 está hablando de los jueces de la tierra, donde el término Elohim también se le aplica a los jueces de la tierra, que dictaban juicio en el pueblo de Israel. Pero la pechita siriaca que tengo aquí nos va a revelar más aún acerca de quién se está hablando en el Salmo 82.1. Vamos a buscar aquí en la pechita siriaca, que es un documento que también utilizan los trinitarios y que no podemos pasarla por alto. El Salmo 82.1. En el Salmo 82.1 dice, los dioses hijos del Altísimo. Y aquí dice, Dios está en la asamblea de los ángeles, juzgará en medio de los ángeles. Ahí no se está hablando de los jueces humanos, se está hablando de los ángeles. Y según la interlineal que yo presenté, esta que vemos aquí, dice Elohim, según la numeración del Strong 430, que estuvimos analizando. Entonces, quiere decir que los ángeles son dioses. Entonces, la pregunta sería, ¿cuántos dioses, señor Braulio de la Torre, hay en el cielo? Si hay millares y millares alrededor del trono, entonces Dios, el Hijo y el Espíritu Santo son una divinidad o una trinidad con estos millones de ángeles. Entonces, en el cielo hay dioses también. Y eso no quiere decir que hay politeísmo. Una diferencia es que Dios clasifique la palabra Dios a los ángeles a que Él sea el único Dios verdadero. Entonces, la palabra Dios significa poder. La palabra Elohim se la aplica a los seres
divinos como los ángeles, como hemos visto en el Salmo 82.1, y el Salmo 8.5 también lo dice, y el Salmo 97.7, según la pechita siriaca. Entonces estamos hablando de un concepto, de un título que se le está dando a las falsas deidades de los dioses paganos, también a los seres humanos, como en el caso de Moisés en Éxodo 7.1, pero no se está afirmando de que sean una pluralidad de personas. Entonces, si los ángeles se le aplica el término Elohim, entonces ¿cuántas pluralidad de personas o pluralidad de seres celestiales hay en el cielo? Entonces, Salmo 82.1, según la pechita siriaca, está demostrando de que los ángeles se le aplica el título Elohim, y no significa que sea el Dios verdadero o que forma o conforma parte de una divinidad trinitaria. Eso es inaudito completamente. Entonces el argumento queda completamente desmoralizado, según Braulio de la Torre. Entonces en el Salmo 97.7, en la Biblia de las Américas Trinitaria, podemos ver, por ejemplo, que es traducido (97.7). Vamos a ver el texto. Dice: sean avergonzados todos los que sirven a la imagen estallada, los que se glorían en los ídolos, adórenle todos los dioses. Y la pechita siriaca dice: adórenle todos los ángeles. Vamos a ver ahora aquí en la Biblia textual el mismo Salmo 97.7. No es utilizada por los trinitarios esta traducción bíblica. Salmo 97.7. Dice aquí: sean avergonzados todos los que sirven a la imagen estallada, en cuanto se gloríen a los ídolos, póstrense ante él todos los dioses. Dice la Biblia textual. Entonces, según la Biblia israelita nazarena, en el mismo Salmo 97.7, vamos a buscar. Dice el texto. El versículo 7 lo pueden ver aquí. Avergüéncese todos los que adoran imágenes, los que orgullecen de sus ídolos. Ante él se postrarán todos los Elohim. Todos los Elohim. Vamos a ver lo que dice el Taná judío. El Taná. Vamos a buscar el Salmo. También 97.7. Dice el texto: confundidos están todos los que adoran a las imágenes esculpidas, los que se gloríen en los ídolos. Adórenle a él todos los Elohim. Se refiere a los ángeles, según la pechita siríaca que estamos analizando, que es un documento oficial también, que lo utilizan los trinitarios. Entonces, Salmo 97.7 y el Salmo 8.5, el Salmo 82.1, Salmo 8.5, Salmo 97.7, se refiere a Elohim aplicado a los ángeles, a los seres celestiales. Y Éxodo 7.1 se lo aplica a Moisés. Eso no indica que Moisés sea una pluralidad de personas. Así también no significa que los seres celestiales, los ángeles, sean millones de pluralidades de seres en el cielo. Bueno, como ustedes pueden notar al frente, nos encontramos en presencia del gran diccionario enciclopédico de la Biblia por el editor general Alfonso Ropero Berzosa, y la Biblia textual trinitaria que vemos aquí de la editorial Holman, basado en la Biblia hebraica estudiantense, que es este códice
de Leningrado B19A, Biblia Hebraica Advertencia, como dice aquí la Biblia textual trinitaria. Estas son las herramientas. Primeramente vamos a comenzar con el término Adón. Si realmente están interesados, pueden dirigirse a la página 2298, por ejemplo, 2298, y vamos a explicar la definición de este término. Aquí estamos en la página 298. Aquí dice hebreo Adón, y ven el carácter Kyrios, y la Vulgata latina en latín es Dominus, Señor, en el sentido de dueño absoluto. El vocablo hebreo es muy antiguo y recuerda el temprano Adonis, greco-fenicio. Dice, es un título divino, aunque ocasionalmente se aplica a Dios, en el Salmo 114, versículo 7. En cuanto propietario supremo, Josué 3:13, denota más bien un amo respecto a sus esclavos. Y aquí podemos ver, más abajo, dice Adonai, Señor, maestro. En realidad es en la antigua forma plural de Adón. Adonai, vuelvo y repito, es la antigua forma plural de Adón. Lo pueden corroborar en la página 298. Entonces, Adonai antiguamente es el plural. También Adonín, con el sufijo in, también denota una pluralidad, o sea, señores. Ahora, vamos a utilizar el códice B19A Leningrado, que utiliza Braulio de la Torre. Y vamos a buscar varios textos principales donde realmente Ricardo de Cerny, este pastor evangélico que apoya Braulio de la Torre, traduce el término Adonai, o sea, que viene de Adón, Señor el singular, en plural, señores, al español, cuando realmente en la Biblia textual está en singular. Primeramente, vamos a ver el texto de Génesis 39, capítulo 39. Vamos a buscar el libro de Bereshit, Génesis 39. Vemos aquí Génesis 39. Y vamos a leer el versículo 8, versículo 16, versículo 19 y versículo 20. En el versículo 8 dice, pero él rehusó y dijo a la mujer de su señor, ciertamente mi señor no se preocupa de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Aquí, señor, se está hablando de Potifar. Si leemos bien el término señor, que en hebreo es Adón, está en singular. Ahora leamos el versículo 16. El versículo 16 dice, y ella retuvo entonces su vestidura hasta que su amo, o sea, Potifar, llegó a su casa. Amo está en singular, no en plural. O sea, vayan recordando los textos, Génesis 39:8 y versículo 16. Tanto Señor como amo está en singular. Ahora leemos el versículo 19. Ocurrió entonces que al oír su amo las palabras de su mujer, le había hablado diciendo, así me ha tratado su esclavo. Se encendió su furor. Amo, aquí está en singular, en el versículo 19. Y en el 20 final, dice, tomó su amo a José y lo echó en la cárcel donde estaban encerrados los presos del rey, y así fue a parar a la cárcel. Así, amo, que viene de Adón, está en singular. Vamos a leer ahora en el palo hebreo por Johannes Pérez. Ya leímos la Biblia textual trinitaria y vamos a buscar los textos citados. Génesis 39.
Muy bien, estamos en Génesis 39, versículo 2. Y más YHWH estuvo con Joseph, o sea, José, de modo que fue hombre próspero y estaba en casa de su amo. Si vamos a la transliteración, dice Adonai, que es el plural antiguo. Aquí es traducido en singular. Amo. Si vamos al versículo, por ejemplo, que citamos ahora, versículo 16, aquí aparece Adonai. Es el plural. Si vamos al versículo 19, vemos aquí, por ejemplo, Adonai. Y el versículo 20 aparece también el término Adonai. Wayika Adonai, Joseph. Pero al español dice Señor en singular. Ahora, Ricardo de Cerny, pastor evangélico que utiliza Braulio de la Torre, no lo traduce en singular. Si vamos a Génesis 39, vamos a ver aquí este detalle. En el versículo 2 dice, y fue Yahvé con José, y fue hombre próspero, y fue a casa de su señor. Está en singular. Ahora, si vamos al 20, estamos hablando de Potifar, en el versículo 20, vamos a encontrar algo interesante. En el versículo 20 dice, y tomó señores de José. Entonces, quiere decir, aquí es Adonai, quiere decir que Potifar se compone de 3 personas, una pluralidad de personas, como dice Braulio de la Torre. No, porque aquí se está hablando de un plural majestático, un plural análogo, un plural de majestad y no numérico. Ahora, en el caso, por ejemplo, vamos aquí a Génesis 42, versículo 30. José, se le aplica el término Adonai. Aquí en versículo 30 dice, habló el hombre de señores. Y si vas a la Biblia textual dice Señor. José es el hombre de Señor. Y en el versículo 33 vemos aquí también, y Dios a nosotros el hombre de señores. Está en plural. Bueno, primeramente vamos a analizar el Tanakh y vamos a buscar el libro de Shemot, Éxodo 32, capítulo 32, versículos 1 y 4. Y vamos a ver la traducción. En el versículo 1 dice, cuando el pueblo vio que Moshe demoraba mucho en descender del monte, el pueblo se acercó a Aarón y le dijo, levántate y haznos dioses para que nos guíen. O sea, tanto el término Elohim y el verbo guiar están en plural. Si vamos al versículo 4, dice, y él los tomó, trazó un diseño y enseguida fundió un becerro, está en singular, con el artículo indefinido, y dijeron, estos son tus dioses, plural, oh Israel, los que te hicieron subir de Erech de Misraim. Ahora vamos a ver la interlineal de Ricardo de Cerny, pastor evangélico, hebreo, español, y vamos a buscar el libro de Éxodo, Shemot 32, versículo 1. En el versículo 1, y vio el pueblo que Moisés se demoraba. Bueno, para ser más escueto, vamos a buscar la parte de Elohim, cómo se traduce el término Elohim. Aquí vemos los caracteres hebreos Elohim. Aquí vemos dioses que vayan. Aquí vemos el verbo ir en plural. Ahora vamos, por ejemplo, a la Reina Valera, Vida Plena. Aquí podemos ver
la Reina Valera Vida Plena, y vamos a buscar Éxodo, capítulo 32, versículo 1, pone dioses, y en el versículo 4 pone también un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel, estos son tus dioses, en plural, Elohim. Ahora, si vamos a la Biblia de las Américas, que es una Biblia trinitaria, vamos a encontrar algo muy interesante en el libro de Shemot 32, versos 1 y 4. Aquí vemos aquí en el versículo 1, y cuando el pueblo vio que Moisés se tardaba a bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y dijeron, levántate y haznos un Dios. Vamos a hacer un acercamiento. Está en singular el término Elohim, y estamos presentando herramientas trinitarias. O sea, vimos en el códice B19 a Leningrado, aparece Elohim como dioses. Y vimos también en la Vida Plena la palabra dioses, pero aquí en la Biblia de las Américas pone Dios en singular. La Biblia de Navarra, católica, cuando vamos a Éxodo 32, en el versículo 1 pone un Dios. Ahí lo pueden ver. Un Dios. Y en el versículo 4 dice, este es tu Dios. Ahí pueden ver, de Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. Está en singular. Si vamos a la Biblia de Peregrino, católica también, vamos a buscar el libro de Éxodo, de Shemot, capítulo 32. En el versículo 1, te pueden notar aquí un Dios. Y si vamos al versículo 4, este es tu Dios en singular. Si vamos aquí a la Biblia de Jerusalén, católica también, buscando el libro de Éxodo, capítulo 32, vemos, por ejemplo, en el 32 dice, un Dios. Y si vamos al versículo 4, e hizo un becerro, en singular, este es tu Dios. Vemos aquí la palabra Dios, en singular. Si vamos a la Biblia de las Américas, mejor dicho, la Biblia Nácar Colunga, católica, en Éxodo 32, 1, pone, haznos un Dios. Y en el versículo 4 dice, ahí tienes a tu Dios, en singular.